que evitamos a toda costa y directores que, a pesar de que no toda su filmografía sea de nuestro agrado, reconocemos una estilización a lo largo de la misma. Wes Anderson con su paleta de colores y su simetría, Quentin Tarantino por su violencia y diálogos memorables, Lars von Trier por su constante provocación, o Nicolas Winding Refn por su estilización visual y colores neón, entre otros. Pero en lo particular tengo cierta fascinación por el director británico Guy Ritchie. Quizás lo conozcan o quizás no, así que demos una repasada rápida a su estilo y trayectoria, y posteriormente mencionaré el por qué The Gentlemen o Los Caballeros, su más reciente película, se siente como algo que, si bien no es innovador en un contexto cinematográfico contemporáneo, sí evoca constantemente la influencia de sus primeras películas, y usa la estilización de Ritchie para optimizar el relato. Guy Ritchie, con solamente 27 años, estrenó un cortometraje llamado The Hard Case de aproximadamente 20 minutos en el año 1995. 3 años después, estrenó su primer largometraje, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Dios, perdonen esa horrible pronunciación, mejor decimos el nombre que le dieron en Hispanoamérica: Juegos Trampas y Dos Armas Humeantes, un éxito en el cine británico a finales de los 90, y uno que junto con Snatch del año 2000 definirían totalmente su estilo. Uno que parecía inspirado por los gángsters de Tarantino de Pulp Fiction, pero con situaciones que mostraban cómo hacían su trabajo y cómo la trama de ambas cintas comienza a entrelazar a los personajes al punto en el que como espectador quedas intrigado por el trabajo de guión, que si bien no es de una complejidad enorme, es bastante inteligente, al menos en sus dos primeras películas. Con estas, el actor Jason Statham también catapultó su carrera, y es bien sabido que antes de ser estrella de acción, como se conoce hoy en día, sus películas más exitosas eran las de mafia británica. Y menciono rápidamente que el estilo de Ritchie también evocaba mucho al de Danny Boyle de los años 90, pero su tercera película fue una que, objetivamente hablando, es muy mala, pierde toda la esencia del director y es la receta perfecta para el desastre. Como dato curioso y para comprender mejor esto, el director estuvo casado con la cantante Madonna del año 2000 al año 2008, y ella protagonizó este estrepitoso fracaso. Los siguientes años no fueron tan buenos para el director. En 2005 volvió a trabajar con Jason en Revolver, una cinta que tiene mucho estilo pero poca sustancia, pero aún así tiene aspectos técnicos destacables. Digamos que es una mala película con buenos momentos. En los siguientes años, Ritchie dirigió algunos cortometrajes, una película para televisión, pero en 2008 volvió con un filme que recordaba a sus dos primeras películas por sus características. Una historia que involucraba a la mafia británica y personajes que se relacionaban por un suceso inoportuno. Rock'n'Rolla es una de mis películas favoritas, y casualmente fue la primera que vi de este director. Gerald Butler, Idris Elba, Tom Hardy y Mark Strong son solo algunos de los actores involucrados en el filme. Uno que con todos sus elementos evocaba los inicios de Ritchie, pero esa película merece un análisis individual. Solo diré que si no la has visto, hazlo al terminar de ver este video. Después de un mediano éxito con Rock'n'Rolla, Warner le encargó al director las adaptaciones del detective británico más famoso de la historia. En 2009 y 2011 tuvimos las dos películas que le dieron a Ritchie una oportunidad de inyectar su estilo en cintas algo más alejadas de su terreno de mafia y poder. Ahora estamos en una época pasada, y el misterio y aventura fueron la clave para el éxito de ambas cintas. Cada una de ellas recaudó un aproximado de 500 millones a nivel global. Pero antes de escribir una tercera parte, Ritchie comenzó a trabajar en una adaptación del Agente de Cipoll, o The Man from U.N.C.L.E., como es su nombre original. Originalmente, esta era una serie que se popularizó en la década de 1960. De hecho, en la película Once Upon a Time in Hollywood se hace referencia a esta en diversas ocasiones. So, Rick, who's gonna kick the shit out of you next week? Mannix? The man from U.N.C.L.E.? The girl from U.N.C.L.E.? Pero no perdamos el punto. Estrenada en 2015, esta película obtuvo un gran aprecio por los fanáticos de Ritchie y buenas críticas por su estilización del director en una aventura de espías a mediados de la década de 1960 y donde las armas nucleares eran la mayor amenaza. Lamentablemente, la cinta solo recaudó poco más de $100 millones sobre un presupuesto de 75, lo que hizo que Warner cancelara una segunda parte. Y es una lástima, aún sigo esperando que anuncien la secuela. 2 años después, Ritchie se enfrentaría a su mayor fracaso comercial de su carrera, El Rey Arturo, la leyenda de la espada. Un filme que en lo personal me fascinó su historia, el estilo de Ritchie, los personajes, algo así como mezclar Juego de Tronos con Snatch. La película tiene una banda sonora cautivante, una edición muy frenética y elementos fantasiosos que me hicieron querer ver más de este mundo.
pero la película no recuerdo ni siquiera lo que costó hacerla, además de que la crítica la desgarró totalmente. Casi nunca digo esto, pero siempre que miro esta película siento que fue bastante menospreciada y que en vez de enfocarse en sus buenos elementos, la juzgaron porque esperaban algo más tradicional. Después del Rey Arturo, Disney contrató al director para estar a cargo de la adaptación live action de Aladdin, y seré sincero, una parte de mí no estaba seguro de si sería buena o no. Esta estrenó en mayo del 2019 y no me emocionaba verla porque sentía que no tendría nada que me gustara, y que sería otra bomba de nostalgia que solo inflaría más las ganancias del estudio. Y me equivoqué. El resultado fue mucho peor. Con esta película me di cuenta de dos cosas. Una, los proyectos de grandes compañías como Disney no son dirigidos por cineastas o por sus mismos directores. Son dirigidos por los ejecutivos que terminan alterando completamente la posible visión de sus realizadores. Y si no me creen, solo vean algunas películas del director y después vean Aladdin. Y notarán una abismal diferencia. No está ni su marca característica, ni su estilo visual, y mucho menos sus personajes entrañables. Y el mismo conflicto tengo con los filmes de Marvel. Pero ese es un tema para otro video. Y lo segundo que aprendí fue que uno aprende a notar cuando una cinta es una película hecha con pasión y con ganas de transmitir un mensaje que inclusive pueda trascender. Y cuando se nota que solo es un producto vacío que se hizo solo para ganar más dinero. Pero en este punto no es una sorpresa, y más si hablamos del maravilloso mundo de Disney. Todo este breve recuento de la carrera de Guy Ritchie nos lleva hasta aquí. Es 2020 y el cineasta estrenó su nueva película, The Gentleman, un filme con estrellas como Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell y Hugh Grant, con un presupuesto moderado de no más de 25 millones. Cabe mencionar que Ritchie es uno de los directores más famosos en Reino Unido y en gran parte de Europa. La película se estrenó en Londres desde el 1 de enero de este año, y ahora todo cobró sentido. Guy Ritchie aceptó ser el director de Aladdin por una suma muy atractiva de dinero, con el cual financió esta nueva película y una próxima con la que volverá a trabajar con el actor Jason Statham. Así que después de todo, estoy contento de que el director al fin haya podido hacer una cinta que se siente más personal. Se nota a leguas la libertad creativa que tuvo en la producción de este filme, ya que él la mayoría del tiempo también escribe sus propios guiones. Pero ya no hagamos tanto preámbulo. Les diré los elementos que me fascinan de Los Caballeros. Cabe decir que como la cinta no ha salido en formato digital, este será un corto análisis. Haré uno más extenso cuando adquiera el filme completo porque hay secuencias enteras en las que quiero desglosar. Lo primero que es característico de Ritchie es la naturaleza de la historia, el género en sí mismo. Es una cinta de comedia negra y mafia británica similar a sus dos primeras películas y a Rock and Roll. De hecho, hasta encontré un poco de la influencia de las películas de Scorsese, obviamente estilizadas solo como Ritchie sabe hacer. Tal vez mucha gente no la ha visto, así que trataré de no hacer ningún spoiler. Nuestro personaje principal es un rey de la mafia en Londres, controla el mercado de marihuana a través de todo el país, pero se quiere retirar. El conflicto no comienza aquí, la cinta tiene una narrativa muy peculiar. ¿Recuerdan cuando hablé de Aves de Presa y mencionaba que se copiaba del estilo de directores como Ritchie y Edgar Wright pero no tenía una identidad? Bueno, aquí pasa todo lo contrario. Tenemos una narrativa que se divide en dos líneas de tiempo. Esto como espectador al principio comienza como algo un poco pesado, pero el guión en menos de 20 minutos te tiene inmerso en su historia. Esto es debido a que el personaje de Hugh Grant está relatando todo al personaje de Charlie Hunnam, y eso ocurre durante 2 actos enteros de la película. Pero la voz en off no se usa tan innecesariamente y las situaciones adquieren forma sin sentirse forzadas. Es similar a cocinar a fuego lento. Ritchie pone en el platillo todos los elementos y les da una cocción pausada, pero muy constante. Y todo llega a un punto donde genuinamente te preocupas por los personajes. Y eso me sorprendió. El guión da pistas acerca del futuro de algunos en la misma película, pero te muestra en determinados momentos rasgos vulnerables de su personalidad para que tengas empatía por ellos. Y esto funciona muy bien. En lo personal, una de las cosas que más me sorprendió de esta película es su diseño de vestuario. Cada personaje tiene prendas que lo distinguen del otro. Hugh Grant, que es un detective privado, viste chaqueta de cuero con jeans. Hunnam y Matthew McConaughey visten con trajes un poco más formales y juegos de ropa que te hacen decir, oye, este tipo es de la mafia. Y por otro lado tenemos a la pandilla del coach, interpretado por Colin Farrell, con una vestimenta muy característica. Y esto como espectador te hace diferenciar subconscientemente que cada uno de ellos es parte de un distinto nivel tanto social como económico. Uno se reúne con la clase alta del país, otros son pandilleros callejeros y otros tienen un estilo de vida de mediana calidad. Pero la película no se centraliza en dar una crítica social, solo quiere que tú como público captes esto de una manera sencilla, que a final de cuentas es bastante obvio.
Su manejo de cámara es sencillo, pero muy bien cuidado. Hay tomas que me gustaron mucho porque algunas juegan con la simetría, otras con las sombras, y hay muy buenos planos secuencia, incluyendo uno de una persecución que me fascinó. Y la banda sonora también influye mucho en escenas donde lo que predomina es el diálogo. Y les diré algo, vi esta película 2 veces. La primera ni siquiera puse atención en este detalle, pero en la segunda capté la importancia que se le otorga a la música para elevar una escena. Esta misma es compuesta por Christopher Bernstein, quien es más conocido por haber ganado el Oscar en 2014 por la mezcla de sonido de Gravedad. Su trayectoria en su totalidad ha sido en el departamento de composición musical, donde se encuentran los editores de música y los supervisores de edición. Básicamente su trabajo es darle una estructura a la música dentro de las escenas que componen al filme. Si todavía les quedan algunas dudas, lo ejemplificaré así. Hans Zimmer como compositor formuló la banda sonora de Interestelar, por ejemplo, pero el departamento de sonido y de mezcla musical trabajan en conjunto con el departamento de edición para que el filme contenga todos los elementos y cada uno brille en su respectivo momento. Obviamente hablando solamente de la banda sonora, todo en postproducción puede ser un infierno, pero ver el resultado final vale la pena. Pero no perdamos el punto, regresemos. Hay un compositor llamado Daniel Pemberton, quien trabajó con Ritchie en El Rey Arturo y en películas como Spider-Man Into the Spider-Verse, y encontré bastantes similitudes del trabajo de Bernstein con el de Pemberton, lo cual al principio me confundió bastante, porque si comparamos la banda sonora de Los Caballeros con la del Rey Arturo, son muy parecidos. Pondría una comparación en este video, pero YouTube lo desmonetizaría, si es que no lo han hecho por alguna otra cosa todavía. Pero mi punto es que la música compuesta para la cinta es bastante buena, y entre más atención le pongas en momentos clave, esto te emociona aún más. Pero no todo es la banda sonora. Sabemos que a Ritchie le encanta usar algunas canciones en sus películas, y las que escogió para esta calzan muy bien. Pero no perdamos el punto inicial. Aparte de tener una narrativa no lineal, la película tiene bastante del humor ácido característico de su director, desde chistes como este. His name is Fahak. We're spelled with a PH, so it sounds like Fahak. Please. All right, Fahak, calm down, Fahak. Please. Hasta bromas acerca de la mafia china, pero en ningún momento pierde el balance, ni trata de ser tan graciosa que al final termina sin serlo. Se nota también que Ritchie ya tiene una mayor experiencia y sabe cómo dar las cosas en su correspondiente lugar. En una analogía más simple, es Guy Ritchie haciendo lo que mejor sabe hacer, volviendo al cine con el que elevó tanto su carrera, y se siente muy bien. Después de ver esta película y recordar cuando vi Aladdin, lo primero que pensé fue: Ritchie no ha perdido el toque, y espero ver más de sus proyectos de presupuesto moderado, pero con mucha pasión en ellos, porque en última instancia eso es lo que predomina en Los Caballeros. La manera en la que todo sucede es bastante orgánica, los elementos se posicionan como una orquesta donde quien dirige sabe exactamente lo que quiere obtener, y no es una cinta que se arriesgue mucho ni que sea pionera, pero en última instancia es bastante entretenida, frenética, sin sobreexplicaciones, y lo mejor es que te contesta todas las preguntas tal cual la misma película te las formula, dando un final que te deja con una sonrisa. Y créanme, en estos primeros meses del 2020, Los Caballeros ha sido una de las películas que más me han gustado, y estoy seguro de que si no la has visto y le das una oportunidad, también te va a encantar. Para finalizar, solo quiero decir que lo único que se me complicó para ver esta película fue su distribución. Realmente solo estuvo 2 semanas en taquilla y con funciones a horas poco favorables, al menos para mí. Sé que mucha gente no la ha visto, pero a veces me duele como cinéfilo ver que el cine que realmente tiene calidad y sale de lo genérico, o al menos intenta algo diferente, no es apoyado por la misma falta de distribución. Pero la película no ha sido un fracaso. Como les dije antes, Ritchie es bastante famoso en el viejo continente, y la cinta, con un presupuesto de 22 millones, ya rebasó los 80 a nivel global, y sé que no será un hit a nivel blockbuster, pero es una buena señal para los que somos fanáticos del director. Su próxima película se estrenará en 2021 y contará de nuevo con Jason Statham, como ya mencioné, así que me siento contento porque empezamos bien el año, ya que esperaba bastante de esta película. Pero como ya dije, esperaré a que salga la versión digital de la misma para hacer un análisis como se debe. En resumen, Los Caballeros es una muy buena película, con mucho del estilo del director inyectado, pero que tiene un balance con personajes entrañables y un argumento que es relatado de una forma bastante característica. Pero bueno, ese es en parte un pensamiento bastante subjetivo por mi parte. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido similar, te invito a suscribirte al canal y a apoyarme en Patreon. También les dejo mis redes sociales por si quieren stalkearme un rato. En fin, yo me despido. Mi nombre es Isby Adoniram. Gracias por ver el contenido. Nos vemos en el próximo video. There's only one rule in this jungle. When the lion's hungry, he eats.